Bien, entonces continuamos con nuestra sesión. Entonces, ¿hay dudas, preguntas, comentarios respecto de esto que estamos platicando? Fran, Jesús, No, 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 todo está claro. muchas gracias, Jesús. Bien, entonces vamos a ver las actividades que vamos a tener que realizar. En el foro integrador del aprendizaje nos dice que vamos a tener que resolver un dilema presente en nuestra práctica jurídica. Dice, interpreta los conceptos y teorías del módulo 1 y busca cómo podrías aplicarlos sobre casos prácticos o dilemas en relación con tu práctica jurídica. Muchas gracias, Fran. Con tu práctica jurídica y en torno al dilema ético del utilitarismo y del castigo penal. Revisa el siguiente caso y nos ponen un caso práctico. Dice, imagina que se presenta un caso donde un individuo es acusado de cometer un delito grave como el homicidio. El acusado ha sido declarado culpable y el juez debe decidir sobre la sentencia. Sin embargo, el juez se enfrenta a un dilema ético. Por un lado, el utilitarismo argumenta que la pena debe ser lo suficientemente severa como para disuadir a otros de cometer crímenes similares, incluso si eso significa imponer un castigo extremadamente duro al acusado. Por otro lado, existen preocupaciones éticas sobre el sufrimiento humano y la posibilidad de rehabilitación y readaptación del individuo, lo que podría llevar a un juez a considerar una sentencia más indulgente. Entonces, el caso que se nos está presentando aquí es tenemos un delito grave que es un homicidio. ¿Cómo debemos actuar? Poniendo una sentencia ejemplar. Normalmente, cuando nosotros establecemos qué es lo que vamos a considerar dentro de nuestra sociedad como un delito, vamos a considerar las, eh, esa conducta como antisocial. Es decir, yo no quiero estas conductas dentro de mi sociedad y como no quiero este tipo de conductas dentro de mi sociedad, voy a establecer castigos ejemplares para que las personas no cometan este tipo de actos. Entonces, esa es la razón por la que se tipifican los delitos y por la que se consideran conductas antisociales. Esto no ayuda a la construcción de una sociedad armónica. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Poner un castigo severo, pena de muerte, para que nadie más intente realizar ese mismo acto, o debo ser benevolente porque debo creer en las segundas oportunidades y que todas las personas tienen la posibilidad de reformarse. Aquí tenemos dos principios que parecen contradictorios. ¿Qué debo hacer? ¿Esto o debo hacer esto? Si nosotros recordarán en sus clases de introducción al estudio del derecho, la teoría de Kurkunov decía, las personas no cumplen con la norma porque quieran cumplir con la norma, sino porque temen la sanción. Entonces, en la medida en que la sanción sea mayor, pues las personas van a cumplir de mejor manera con lo que dicta la ley. Entonces, él, si recuerdan a Kurkunov, él hablaba de las leyes perfectas. Y la ley perfecta era aquella que su consecuencia, su sanción era tan grande que las personas decían, no, mejor no voy a cometer ese acto porque su sanción es terrible y yo no quiero eso. Pensemos en la pena de muerte. Al homicidio se le castiga con pena de muerte. Uy, no, es muy grande esa pena. Yo mejor no voy a delinquir porque yo no quiero perder la vida. Entonces, Kurkunov dice, esas son leyes perfectas porque es tan grave su cuestionamiento, perdón, su consecuencia, que dicen las personas, mejor yo voy a cumplir con lo que dice la norma. Entonces, partiendo de esto, pues hay que poner conductas extremas. Ahora, hay otra corriente que dice, oye, pero no,
¿Qué pasa con las personas que pues simplemente cometieron un error, estaban en un momento de ira? ¿Cuántos crímenes pasionales no hemos visto? Entonces tienen la posibilidad de readaptarse socialmente. De hecho, esa es la razón por la que las cárceles no se llaman cárceles, sino se llaman centros de readaptación social. Existe la posibilidad de que mediante un trabajo, una dignificación de la persona, pues pueda reivindicarse y volver al buen camino. Bueno, eso no necesariamente tiene que pasar, pero esa es la aspiración del por qué existen estos centros de readaptación social. Entonces, ese es el caso que se nos está presentando. Dice, ahora reflexiona brevemente y argumenta desde dos perspectivas. Primero desde la utilitarista y después con una más centrada en los derechos individuales y la ética de la rehabilitación. Entonces, estas dos posturas que estamos viendo son las que ustedes tendrán que poner. Y deberán contestar todas estas preguntas. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor o en contra de imponer una sentencia severa en este caso? ¿Qué consideraciones éticas debemos tomar en cuenta al determinar la ciencia? La ética va a estar relacionado con aquellos valores universales, lo que vamos a considerar bueno en todos sus aspectos. Ahorita vamos a entrar al estudio de Kant, que habla de la ética, y a Stuart Mill, que habla del utilitarismo. Entonces, ¿qué consideraciones debe o qué valores debe considerar el juez al momento de determinar la sentencia? ¿Cómo se alinean estas teorías de Kant o de John Stuart Mill con las diferentes posturas sobre la sentencia del caso? Vamos a ver que Kant está un poco más centrado hacia la rehabilitación o eh, parece que el texto que nosotros estamos leyendo nos indica que Kant va más por la rehabilitación. En realidad va más por una sentencia proporcional a lo que se realizó. Y John Stuart Mill sí habla del utilitarismo. Parece que los utilitaristas también están a favor de la rehabilitación de los presos. Hay varios teóricos, varios filósofos que dicen, oye, sí, yo creo que los hombres son capaces de reivindicarse. Si pensamos en la palabra de el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza, pues si nosotros partimos de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y son las circunstancias sociales, culturales y demás los que lo llevan a ser malo, entonces nosotros podríamos pensar que esa persona se puede reivindicar porque es buena por naturaleza, solo hay que ayudarla a recobrar esa bondad. Entonces, ahí podemos hablar de la rehabilitación. Si decimos, no, alguien que es malo, el hombre es malo por naturaleza y son las leyes las que hacen que una persona sea buena, pues entonces en ese caso ya no podemos hablar de una rehabilitación porque pues es malo por naturaleza, entonces no se va a poder rehabilitar porque su naturaleza es ser malo, ¿no? Entonces, por eso no podemos ser tan extremistas, perdón, extremistas en nuestras consideraciones de estas teorías, porque entonces nos llevan a extremos terribles, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el equilibrio entre estas teorías. ¿Cómo se equilibran los principios de justicia, utilidad y humanidad en el contexto del sistema legal? Recuerden, cuando vimos los derechos humanos, dijimos, oye, los derechos son universales y son indisolubles, es decir, uno depende del otro. No puedo decir, este sí lo vas a tener, pero este no. No, porque todos están pegados de alguna forma en el que el respeto de uno implica también el respeto del otro. Entonces debe haber ese respeto universal de todos los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se incorporan esos tres conceptos, justicia, utilidad y humanidad? ¿Existen soluciones alternativas que puedan abordar de manera más efectiva los diversos aspectos éticos involucrados en el caso? ¿Hay una mejor solución que no sea ni la utilitarista ni la rehabilitación de la que habla Kant? ¿Cuáles son las lecciones que puedan extraerse de este ejercicio en términos de la aplicación de los principios éticos en la toma de decisiones legales?
Entonces, bueno, la ética, les decía, como tal, no lo estamos viendo, pero vamos a ver la ética desde el punto de vista de Kant. ¿Qué decía que él que era la ética? Cuando hablamos de ética no podemos hablar de esto es mi ética y eso es tu ética, que cada quien tenga su ética. No, la ética es universal. Hay valores que son universales. La justicia, nadie podrá decir que no debería existir la justicia. Ese es un valor ético universal. Entonces, nuestras decisiones siempre tendrán que aspirar a esa ética entendida como estos valores universales. Entonces, contribuye con al menos una reflexión original sobre la aplicación de la filosofía del derecho en la práctica jurídica del derecho y la criminología. Y finalmente, responde dos intervenciones con tu perspectiva y aporta una retroalimentación crítica sin prejuicios y de manera respetuosa. Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a tener que ver qué es el utilitarismo. El utilitarismo del que habla Stuart Mill dice que la utilidad o el principio de mayor felicidad es lo que debe determinar nuestra moral. Dice que las acciones son justas en proporción con qué tan feliz me hace y son injustas cuando no me hacen feliz. Entonces, se entiende que algo es bueno porque me hace feliz y es malo si no me hace feliz. ¿Y qué es la felicidad? Dice, se entiende por felicidad el placer y la ausencia del dolor. Por infelicidad, pues es el dolor y la ausencia de placer. Entonces va a ser bueno todo aquello que me haga feliz, que me dé placer, y va a ser malo todo aquello que me causa un dolor. Esta teoría incluye entonces dos conceptos, dolor y placer, pero no se queda hasta ahí. Esa es la teoría general del utilitarismo de Stuart Mill. Pero Stuart Mill va más allá y dice, la utilidad debe ser un principio básico de nuestra ética. ¿Y qué es esta utilidad? Pues esta parte de considerar al placer como el determinante, bueno, la felicidad como el determinante de nuestro actuar. Entonces, que todas las acciones humanas deben buscar obtener placer y evitar el dolor. Él dice que una acción es moralmente correcta si proporciona placer e incorrecta si proporciona dolor. Entonces, para él hay un placer que es meramente físico o animal y otro placer mucho más elevado que ya es un placer espiritual. Él dice que la verdadera felicidad no se alcanza a través de las alegrías sensoriales, sino a través del compromiso con otros. Ahí es cuando lo enganchamos con el derecho, porque así en abstracto el que la moral para el utilitarismo esté relacionado con la felicidad no tiene una vinculación, digamos, directa con este sistema normativo. Pero aquí cuando dice la felicidad de todas las personas es el bienestar común, ahí es cuando ya entramos a la parte filosófica del derecho. Entonces, no es una mera idea abstracta esta felicidad, sino que es, ¿qué es la felicidad? Pues que todos estemos bien. Y entonces, ¿cómo vamos a construir ese bienestar común? Pues a partir de la felicidad de todos los individuos. Entonces, él considera al bienestar común como la felicidad de todos los individuos, entendida la felicidad como el placer como la ausencia de dolor. Entonces, esa es la idea del utilitarismo de Stuart Mill. Él dice, los hombres tienen capacidades muy superiores a los instintos animales y cuando se vuelven conscientes de ello, no reconocen como felicidad nada que no involucre estas capacidades. Entonces, nos distinguimos del hombre, no podemos tener las mismas satisfacciones, perdón, nos distinguimos de los animales, no podemos tener las mismas satisfacciones que los animales, tenemos ciertas capacidades y esas capacidades nos permiten ser felices y podemos tener esa felicidad gracias precisamente a esas capacidades. Es como si fuera una definición cíclica. Entonces, en este sentido del utilitarismo, Stuart Mill ve la justicia como considerando que es injusto cuando pues alguien sufre un dolor, se le causa un daño. Por eso, digamos, nos parecería injusto despojar a alguien de su propiedad, de su libertad personal o de sus derechos o descuidar una obligación. Pero no nos parecería justo que alguien que hizo algo mal pues reciba un castigo. Eso sería justo para nosotros.
Entonces, esta idea de justicia que Stuart Mill tiene está más relacionada con el concepto de qué me está provocando esto que yo estoy haciendo. ¿Va a ser justo? Porque me causó un daño, me causó un dolor, me causó un mal, entonces tendrá que llevar una noción de castigo en función de la acción que realizó. Para el utilitarismo, la justicia eh, tiene un sentido de aquello que fue ordenado. Justo significa aquello que fue ordenado. Es decir, entonces partimos de que la justicia siempre va a estar determinada por una ley o ya sea humana o divina, una ley o un precepto que nos indica cómo debemos comportarnos. Entonces, va a ser justo si hiciste lo que te fue ordenado y va a ser injusto si hiciste lo que no te fue ordenado. Entonces, pues para el concepto de justicia, pues tenemos que tener a las leyes, a las normas, a lo que dicta nuestra forma de comportamiento para poder hablar de esta noción de justicia. Entonces, pues realmente no podríamos hablar de una cuestión de justicia porque entonces, ¿quién crea aquello que fue ordenado? ¿Cómo sabemos que eso realmente es justo? Si justo solo es aquello que es ordenado, entonces en esta idea que hablamos de los miserables, pues hubiese sido una sentencia justa. Y piense, ¿realmente consideran que es una sentencia justa? Parece que no, pero si es aquello conforme lo que fue ordenado, pues entonces diríamos, desde el estricto sentido de la palabra justo, pues sí sería justo, porque es lo que ordenaba. Pero nosotros vemos que todavía no es justo, porque a pesar de que se hizo conforme a lo que dictaban las normas, pues no hay una idea real de dar a cada quien lo que le corresponde en este sentido de justicia del que hablaba Ulpiano. Entonces, para el utilitarismo se define una conducta como mala o injusta cuando creemos que una persona sufrió un daño y que el culpable debe recibir un castigo por ello, sin importar si este castigo se produce por medio de leyes, de la opinión pública o de la propia conciencia. Entonces, esto presupone que existe una ley, una obligación moral obligatoria a la que pueden recurrir todos los individuos. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, actuó en contra de lo que fue ordenado. ¿Y cuál debe ser su castigo? Pues su castigo debe ser en función del mal o del daño que sufrió esa persona. Eso es de lo que habla el utilitarismo. Entonces, su sentencia debe ser acorde con ese mal, con ese dolor que le provocó a la persona. Entonces, el derecho de una persona va a poder ser reclamado desde este punto de vista en función del bien común, pues la justicia la va a ver el utilitarismo como que el mayor número de personas esté bien. Ese es un punto de vista, ese bienestar común es la idea del utilitarismo. Entonces, toda conducta que amenaza la seguridad de la sociedad despierta para los utilitaristas el sentido de defensa propia y el deseo de infringir un castigo, porque ya no estamos siendo felices. Hay algo que amenaza nuestra felicidad y por lo tanto debemos establecer un castigo para que nosotros podamos seguir siendo felices, nosotros podamos estar bien. Entonces, para los utilitaristas dicen, oye, la propiedad de nada sirve si me puede ser arrebatada por alguien más, yo pues tendré que ser muy fuerte para poder defenderme. Entonces, dice, la justicia no es un elemento independiente que exista por sí mismo, depende de la utilidad social. ¿Por qué me es útil? Porque yo no tengo fuerzas para ir a pelearme con el otro por mis bienes. Entonces, en la medida en la que se respeten esas normas, yo voy a poder seguir disfrutando de mi propiedad, yo voy a estar bien, me voy a sentir feliz y todos los demás, en la medida en la que respetemos la propiedad del otro, el otro va a estar bien, el otro va a estar bien y todos vamos a estar bien. Ese bienestar común del que habla el utilitarismo es lo que podemos llamar la felicidad. Entonces, debemos comportarnos conforme a lo que dicen las normas para que todos estemos bien. Y cuando hay alguien que no se comporta conforme a lo que establecen las normas, pues le debemos infringir un castigo para que no lo vuelva a hacer.
para que siga actuando conforme a lo que dictan las normas, porque eso es lo que nos hace felices a todos. Esa es la visión del utilitarismo. Ahora, Kant habla de la moral entendida como que esta moral se fundamenta en elementos a priori. ¿Recuerdan esta clasificación de los conocimientos que acabamos de revisar? Si recuerdan, el primer conocimiento es intuitivo. La parte de los elementos a priori de los que habla Kant es precisamente refiriéndonos a esos conocimientos intuitivos. No necesito la experimentación para saber que 2 más 2 son 4 porque yo ya lo estudié, porque la lógica me dice que es cierto. Yo no necesito traer 2 manzanas y 2 manzanas para decir, ok, 2 y 2 manzanas son 4. Eso es lo que le llama Kant conocimientos a priori, algo que yo ya sé. También lo podemos considerar como estos conocimientos intuitivos, algo que yo creo que es así porque el sentido común me lo indica. Entonces, para él, su ética eh, la considera desde el punto de vista de estos elementos a priori. Kant expone su ética fundamental en la crítica de la razón pura, pero en la fundamentación de la metafísica es donde inicia como la construcción de este concepto de ética, pero lo termina de desarrollar ya en la crítica de la razón pura. Él dice que la ética o la moralidad, tal como se entiende, ha de ser formal y a priori. Solo la ética así puede ser universal y digna del hombre, y solo ella responde debidamente a la segunda de las preguntas cruciales: ¿qué debo hacer? Él dice, la ética debe ser buena para cualquier persona. No es, les decía, la ética no habla de que, pues para mí esto es ético, para mí no. No, no habla de que para mí lo sea y para ti no. La ética habla de cuestiones universales que sean buenas para todos. Si yo le pido prestado a Jesús su teléfono celular y alguien llega por atrás, me espanta, suelto el teléfono y se rompe, ¿qué es lo que se esperaría de mí? Pues que le repusiera el celular a Jesús porque pues se vio afectado en su propiedad. Entonces, esa respuesta es una respuesta que es universal. Cualquiera consideraría que es bueno. Nadie diría, no, pues ni modo, pues fue un accidente, así déjalo. Ya, pues no fue tú no lo hiciste con la intención y con eso es suficiente, pues ahora que Jesús se compre otro celular. No, dirían, oye, pues sí, es tu deber comprarle otro celular a Jesús porque tú cometiste ese descuido. Entonces, ahí podemos ver que son valores éticos universales. El que, pues hiciste algo mal, repares el daño. Ahora, si existiera una norma que me obligara a reponerle a Jesús su celular, entonces ya sería diferente. No estaría cumpliendo con un deber mío, sino con una norma que establece que yo me debo comportar de esta forma. Entonces, Kant establece algo que se le llama el imperativo categórico. El imperativo categórico es este deber que yo tengo de reparar, de responsabilizarme de mi conducta y de reparar el daño que le hice. Entonces, para Kant, ese es mi deber, es a priori. Yo no necesito la experimentación, no necesito un castigo para poder actuar conforme ese principio que yo tengo. Entonces, no necesito, un conocimiento a priori implica que no necesito la experiencia, sino que ya lo sé desde antes de poder experimentarlo. Entonces, dice Kant, oye, la ética o la moralidad debe ser a priori, algo que naturalmente tenemos los hombres. Entonces, ahí partimos de que el hombre sí es bueno por naturaleza. Kant presuponía que el hombre sí es bueno por naturaleza. Entonces, su deber, su imperativo categórico es su deber de reparar esa afectación a Jesús por haberle destruido el celular. Ya después dice, bueno, si el imperativo categórico no funciona en todas las personas porque saben que deben comportarse de esa manera, bueno, entonces ya establecemos presupuestos hipotéticos en donde ya te voy a establecer una norma que indique cómo debes comportarte, porque no funciona
tu cuestión natural de tu deber de cumplimiento simplemente porque sabes que eso es lo que se debe de hacer. Piensen ustedes que estamos en un alto y no pasa nadie. Yo digo, me voy a pasar el alto, porque volteo, no hay nadie, hay un policía, no pasa nadie, pues me voy a pasar el alto. Oye, ¿por qué te vas a pasar el alto? Tu deber es respetar las normas de tránsito. Ah, sí, pero si no hay nadie que me obligue a hacerlo, entonces ahí es cuando ya vamos a ver a otros autores que dicen, bueno, entonces la vigilancia sí debe de existir, porque el hombre entonces no naturalmente tiende a ser bueno, sino tiende a ser bueno para evitar un castigo, que es lo que decía Kurkunov. Kurkunov decía, las personas se comportan no porque quieran comportarse conforme a la norma, sino para evitar el castigo que implica el no cumplimiento de la norma. Entonces Kant dice, bueno, si naturalmente las personas no actúan conforme a su imperativo categórico, que es el deber de cumplir pues con su responsabilidad, entonces establezcamos normas para que los obliguemos a cumplir con ese deber moral que debería imperar en todas las conductas de las personas. Entonces, esta es a grandes rasgos la teoría de Kant. Entonces, él dice, oye, no es cierto que el utilitarismo tenga razón, la moral no puede basarse en la felicidad o en cualquier otro tipo de consecuencias de nuestras acciones, porque entonces estaríamos hablando de que la moral está fuera de nuestro control. Entonces, nosotros debemos de saber si nuestras conductas son correctas o incorrectas a partir de lo que nosotros mismos nos establecemos. Entonces, él habla de que todas las personas tienen algo que se llama buena voluntad. Y eso es lo que determina sus acciones, la buena voluntad. Es la única cosa que es buena es esa buena voluntad que tenemos. Si hay buena voluntad, nosotros nos vamos a comportar a hacer las cosas bien, hacer actos buenos. Y hay una buena voluntad, sí y solo si el motivo de nuestros actos es el respeto de la ley moral. Es ese imperativo categórico, eso que nosotros sentimos que es nuestro deber y actuamos conforme a él, consideramos que hay buena voluntad. Si el acto tiene un valor moral, depende de la motivación a partir de la cual actúa. El único motivo que confiere un valor moral sobre las acciones es el respeto de la ley moral. Va a ser bueno si es acorde con esa ley moral. Si yo hice algo, si yo rompí algo, ¿qué hago? Lo pego, lo pago. Es algo inherente, o sea, es algo que cualquier persona en cualquier sistema, no importa el sistema jurídico que tenga, no importa la convicción, pues parece que todos podemos pensar que si rompo algo, pues lo pago. Voy a cualquier tienda, tiro a mi hijo, tira algo, pues digo, lo tengo que pagar. Entonces, ese es el imperativo categórico, mi deber que está a partir de la ley moral, que es acorde con eso. Sabemos que en la realidad, pues no funciona necesariamente de esa manera, pero bueno, esa es la aspiración. Entonces, una acción moralmente buena no es lo mismo que una acción moralmente correcta. Incluso si una persona hace moralmente lo correcto, no merece un crédito moral a menos que sus actos se deban a la buena voluntad. Es decir, yo voy a un centro comercial y me descuido y tiro un jarrón de vidrio. Mi deber moral implica pagarlo. Oye, y no solo tu deber moral, hay una ley que te obliga a pagarlo. Si yo lo decidí pagar porque yo quise pagarlo, habla, según Kant, eso es la buena voluntad, es un acto ético, es un acto moralmente bueno, porque yo asumí mi responsabilidad y decidí pagar el bien. Ahora, si yo tiré un florero y llega la dependiente y me dice, tiene que pagar ese florero y yo lo pago, no es una acción moralmente buena, es una acción moralmente correcta, porque hay algo que me está obligando a cumplirla. Entonces, parece que el resultado es el mismo, pero realmente no. En una fue mi deseo el que me llevó a pagarlo, el imperativo categórico de tengo un deber
hice algo, voy a asumir las consecuencias. Eso es algo moralmente bueno porque habla de la buena voluntad. Mientras que si yo me obligan a pagarlo, pues es un acto moralmente correcto, porque también me puede haber escapado y no pagarlo. Entonces, lo pago es moralmente correcto, pero no es moralmente bueno. Bueno, así concibe Kant esta parte de la ética y de las cuestiones que son moralmente buenas o moralmente correctas. Entonces dice que las leyes van a tener este imperativo categórico. Yo debería cumplirlas porque es lo que sé que es mejor para todos. Ahora, si no las cumplo porque sé que es lo mejor para todos, bueno, entonces el derecho va a establecer lo que le llama imperativos hipotéticos. Esos imperativos hipotéticos van a establecer normas de conducta, porque si no funciona el imperativo categórico, mi deber por el deber mismo, pues entonces tendremos que dictar lineamientos que deberán seguir para comportarse de una manera ética, atendiendo estos mandatos morales. Entonces, al final el resultado siempre va a ser una conducta ética, pero una conducta o moralmente correcta, pero no necesariamente buena, sino solamente correcta. Entonces, él establece esta diferencia entre los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos desde el punto de vista del por qué lo estás haciendo. Aquí para Kant sí es importante la intención, esta parte de la buena voluntad de la que hablábamos anteriormente. Si tienes buena voluntad, eres bueno, por lo tanto, lo estás haciendo por cumplir con tu deber, porque consideras que ese valor es universal. Eh, él, 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 Kant tiene una frase. Déjenme ver si la anoté aquí. Mm, no, no la anoté aquí. Él decía que si algo es bueno, o sea, que nosotros debemos actuar pensando que esa acción que nosotros realizamos debe ser considerada como universalmente válida. Se puede hacer una ley universal para que todas las personas debieran actuar de esa manera. Así dice Kant que nosotros debemos actuar, que cada acción que nosotros hagamos debería implicar que eso que yo estoy haciendo debería elevarse a una cuestión obligatoria para todas las personas. Entonces, para Kant, el imperativo categórico sería el que representaría una acción como objetivamente necesaria para sí misma, sin ningún otro fin. ¿Por qué lo hago? Porque es bueno. Y, oye, pero ¿y qué buscas? Nada, solo porque es bueno. Mi deber es hacerlo porque eso es lo que se debe de hacer. Ese es el imperativo categórico para Kant. Se hace porque es lo que se debe hacer. Cualquier persona que rompa algo debe hacerlo. Pero, ¿y cuál es el fin? Pues que no hablen mal de mí porque pues rompí el celular de Jesús y pues van a decir que soy una mala persona. No, 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 lo cumplo porque es lo que se debe de hacer. Así deberíamos actuar nosotros. Lo hacemos porque es lo correcto, universalmente correcto. Cualquiera, en cualquier lugar de cualquier parte del mundo, haría exactamente lo mismo. Entonces, eso es el imperativo categórico y esa es la manera en la que nosotros deberíamos comportarnos. Entonces, con toda ley práctica representa una acción posible como buena y por ello como necesaria. Por tanto, un sujeto es susceptible de verse determinado prácticamente por la razón. Y en este caso, todos los imperativos constituyen fórmulas para determinar una acción que es necesaria según el principio de buena voluntad. Entonces decimos, nosotros debemos comportarnos conforme a nuestra buena voluntad y comportarnos conforme a lo que universalmente puede considerarse como correcto. Entonces, si la acción que estoy haciendo no es porque es bueno en sí mismo, sino tengo otro fin, entonces no es un imperativo categórico, sino es un imperativo hipotético, porque hay otra fuerza externa que es la que me está llevando a comportarme, si bien es conforme a lo que dice la norma, no es mi propia voluntad. Si yo voy a trabajar todos los días porque sé que es mi responsabilidad, porque tengo un compromiso con mis clientes, porque tengo un compromiso con mis alumnos, entonces estoy haciendo el imperativo categórico, lo estoy haciendo porque es lo correcto, porque yo tengo una responsabilidad y quiero cumplir con esa responsabilidad.
Si yo lo hago porque digo, pues es mi quincena, es mi salario, y pues tengo que ir a trabajar aunque yo no quiera, entonces no es un imperativo categórico, es un imperativo hipotético, porque lo estoy haciendo, el resultado va a ser el mismo. Yo voy a ir a trabajar todos los días, pero ya no representa mi buena voluntad el que yo lo cumpla, sino ya hay un algo que me obliga y es pues que no, que me sigan entregando mi quincena, ¿no? Que no me vayan a despedir. Entonces, esa es la idea que tiene Kant. Ahora, en cuanto al sentido de justicia, Kant dice que las penas, cuando alguien no se comporta conforme a lo que debería ser, deben estar diseñadas para corresponder a las pérdidas empíricamente discernibles de la víctima en términos de grado y naturaleza, excepto cuando no sea posible determinar el grado. Entonces, él dice, él no habla de la rehabilitación como tal. Kant dice, oye, lo que debe de ser es que las penas sean acorde al daño que causaron. Habla de, no sé si ustedes ya lo vieron en algún momento, de la justicia retributiva. Es decir, ¿qué tanto afectaste? ¿Cuál fue el grado de afectación, si es que se puede medir? Y en función de ese grado de afectación, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, este concepto de la justicia retributiva implica que la pena debe ser proporcional al daño causado por el infractor. Entonces, él dice, oye, cualquier mal injusto que infringes a otro dentro del pueblo, te lo infringes a ti mismo. Por lo tanto, debe de ser castigado en función de qué fue lo que hiciste. Voy a ver la proporción del daño y en función de eso te estableceré la pena. Entonces, para Kant, el sentido de justicia y de la aplicación de las penas está relacionado con estos conceptos. Ahora, entonces, en la ética de la rehabilitación, nosotros vamos a ver que hay algunos otros filósofos que sí consideraban, que sí creían en la rehabilitación. Kant, como decimos, que él piensa que el hombre es bueno, que el hombre tiene ese imperativo categórico, ese deber de comportarse de manera moralmente correcta, pues entonces también es posible que lo recupere a través de la rehabilitación. Entonces, por eso, pues algunos lo consideran como parte de estos filósofos de la ética de la rehabilitación, no porque expresamente lo haya señalado, sino porque indirectamente se relaciona con estos conceptos. Entonces, hay algunos que sí dijeron, algunos filósofos que específicamente señalaron que sí creían en la recuperación de los delincuentes. Entonces, por ejemplo, Sócrates sostenía que el crimen es producto de la ignorancia y que el objetivo del castigo debe ser educar al criminal para que se convierta en un miembro productivo de la sociedad. Entonces, ahí estamos hablando de la ética de la rehabilitación. Sócrates decía, pues no sabe, hay que enseñarle para que ya no vuelva a delinquir. Platón decía, en su obra Las leyes, él proponía un sistema de justicia penal basado en la rehabilitación, en que el castigo se utiliza para ayudar a los criminales a superar sus vicios y convertirse en mejor personas. Este es el modelo que se estableció en estos centros de readaptación social para ayudar a los delincuentes a recuperarse, a volver a convertirse en buenas personas y reintegrarlos a la sociedad. Los apartamos un momento, los rehabilitamos y después los reinsertamos a la sociedad, ahora ya cambiados ya como unas mejores personas. Nuevamente se nos está acabando el tiempo. Regresamos un par de minutitos nada más para terminar de hablar de esta ética de la rehabilitación y para hablar de los criterios de evaluación del primer módulo. Entonces, ahorita los veo.